Sí, bueno, exactamente en los datos públicos y oficiales que hay desde el Ministerio de Salud, lamentablemente no están desagregados por pueblos indígenas. Por lo tanto, nosotros hemos ido construyendo información en base a comunas con más del 30% de población indígena, como para poder tener una noción de qué pasa cuando hay casos en esos territorios. Y hemos también estado en bastante comunicación con los departamentos de salud, de atención primaria, que conocen también los territorios. Entonces cuando hay ciertos casos en que, por ejemplo, hay alzas considerables, nos hemos contactado, por ejemplo, con Galvarino, con Alto Biobío, y ellos nos comentan en qué territorio se está focalizando, si son rurales, si son urbanos, para nosotros también conocer un poco qué está ocurriendo con el virus dentro del pueblo mapuche, porque como bien tú señalabas en la introducción, este es un virus que la verdad no distingue si uno es mapuche, si es chileno o de dónde es. Sin embargo, sí hay factores que a uno lo vuelven más propenso o proclive a poder contraer el virus, o a que sea de más difícil acceso a servicios de salud una vez que se tiene el virus. Y sabemos que, por ejemplo, nosotros en estas tablas que realizamos tenemos unos mapas y unos gráficos semanales. Junto con la consideración de los casos que hay, también tenemos consideración de la cantidad de población indígena, pero también de los niveles de ruralidad de las comunas, de los índices de pobreza, que también inciden cuando queremos saber cómo afecta un virus, si está afectando a población más rural, urbana, más o menos pobre, porque eso también da, por ejemplo, temas de acceso a agua o a métodos de higiene, a acceso a centros de salud. Es una mirada bien compleja la que en realidad necesitamos ir haciendo para poder ver cómo se comporta este virus, en este caso en la Araucanía o en los territorios cercanos, que es donde reside la población mapuche. Y en este aspecto, Natalia, ¿se ha tenido alguna referencia? ¿Cuál es el grado de capacidad que tienen ellos de ser atendidos, tal cual como lo tiene una persona que está en el centro de una capital regional o que está en Santiago, etcétera? ¿Cómo se responde a la petición de atención que tienen ellos? Bueno, aquí principalmente lo que opera efectivamente son los sistemas de salud primario a través de las postas rurales y a través de equipos COVID que se han creado en algunos municipios, cuya labor es salir precisamente a terreno y a los sectores rurales a testear y ver qué está ocurriendo, donde hay contagios, y si hay sectores con contagios, aplicar mayor cantidad de testeos, de manera de también llevar la trazabilidad, y eso como por el lado de lo que es la atención de salud primaria. Ahora, sabemos que es una atención que no da cabida, y sabemos no solo ahora en contexto de COVID, sino que sabemos que siempre desde los sectores rurales ha sido más difícil acceder a hospitales o centros de mayor complejidad. Por ejemplo, lo vimos para el caso de Lonquimay, cuando tuvo las cifras más altas de contagio, que lamentablemente estaban en sectores rurales mapuche concentrados, y donde allá, además por temas climáticos, la nieve, a ellos acceder al hospital se podían demorar hasta 3 horas, lo que es demasiado considerando que estamos en periodo de pandemia. Entonces eso también nos tiene que llevar a ver quizás como formas de poder acercar quizás más servicios a estos territorios, u otras formas de pensar cómo tratar la enfermedad. Y también lo otro que se ha generado en los territorios rurales mapuche, que nosotros hemos observado, es que desde el mismo pueblo mapuche, desde el conocimiento que se tiene, si bien se sabe que ellos no tienen la cura para este virus, porque nadie la tiene, y para ellos también es una enfermedad nueva, un huecutrán, como lo han llamado, sí se han preocupado de tomar mucho lagüen, muchas hierbas medicinales que les permitan fortalecer el sistema inmune, de manera de, si se ven afectados por esta enfermedad, estar mejor preparados. También ellos conscientes de que saben que es más difícil su acceso a la salud, pero ese, como lo dije en un inicio, es un tema bastante estructural, no es ahora de la pandemia, sino que es algo que se arrastra y que ahora simplemente o mayormente se evidencia en estas situaciones, así como también yo lo mencionaba, el tema de la escasez hídrica. Nosotros sabemos que hay territorios, por ejemplo, Galvarino, yo lo mencioné hace un instante, ellos tienen problemas de escasez hídrica, nos contaba gente de allá que ellos tienen que llevar agua en camiones aljibes. Entonces también ahí tenemos que pensar, si tenemos una campaña preventiva que nos alude al lavado constante de manos, ¿qué pasa en los territorios donde no hay agua? Hay que reforzar con más agua. También entonces eso nos permite poder apoyar mejor qué tipo de políticas se deben implementar en cada territorio. Natalia, estamos viendo ahí en pantalla, estaba
vamos a volver ahí. En esa gráfica aparece el reporte de 9 de noviembre con casos acumulados totales en comunas con 30% más de población mapuche. La verdad es que uno puede ir haciéndose una idea de que el campo o las zonas más apartadas tienen números y de pronto uno piensa que solamente en el centro de la ciudad donde uno vive, donde la situación tiene más fuerza el COVID. No, efectivamente, y un elemento que también es importante considerar, porque muchas veces también nos quedamos con las cifras de lo que ocurre en Temuco, que también sabemos es bastante preocupante, estamos con las cifras más altas a nivel nacional, pero sin embargo lo que ocurre cuando también entramos a mirar comunas más pequeñas, es que a lo mejor uno dice, por ejemplo, Puerto Saavedra, 245 casos en total, esto es lo que llevan a lo largo de la pandemia, uno dice, no es tanto. Pero si pensamos que la comuna de Saavedra tiene 12.000 habitantes y lo ponemos en proporciones, la verdad es que sí se nos vuelve una cifra mayor. O por ejemplo, Alto Biobío, que ha llegado a tener 180 casos, pero tiene una población de 6.000 habitantes. Entonces la incidencia del virus nos habla de que es mucho mayor respecto al total de la población. Por eso también es importante mirar las cifras con más contexto, no solo el número total. Bueno, si bien nosotros acá presentamos el número total, pero como decía, nosotros tratamos de cruzar números total de contagio, pero también las tasas de ruralidad, las tasas de pobreza. También sabemos que lamentablemente los sectores pobres también tienen mayor posibilidad de afectación con el virus, porque no necesariamente están las condiciones para poder mantener las condiciones de higiene, hay hacinamiento, por lo tanto si una persona se contagia es mucho más fácil que se expanda el contagio, y esos son un poco también los elementos que nosotros intentamos visualizar con estas infografías, como lo que pasa en lo local, porque también permite a los municipios o a quienes están encargados de políticas más locales poder focalizar. A lo mejor tenemos un brote, no sé, en la comuna de Cholchol, por decir algo, pero también es bueno saber en qué territorio de la comuna de Cholchol es urbano, es rural, porque también va a significar distintos acercamientos al virus, y porque también, queramos o no, el tema cultural también importa en cómo transmitimos el mensaje. Nosotros hace algún tiempo también hicimos un estudio y la gente nos planteaba que ellos entendían, por ejemplo, el mensaje de mantener la higiene para no contagiarse, pero ellos no sabían qué pasaba como después, cuando ya uno se contagia, qué tipo de acciones tengo que tomar. Entonces también tenemos que pensar cómo transmitir ese tipo de mensajes. O por ejemplo, ahora nos estamos acercando a diciembre es temporada en que por acá comienzan a realizarse los guillatún, que es una ceremonia propia del pueblo mapuche, pero en contexto de pandemia va a poder realizarse, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dialogar? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos, por ejemplo, para cuando vengan ahora los tiempos de guillatún, que sabemos concentran personas? Entonces, también por eso es necesario saber qué está pasando en cada territorio. Súper interesante lo que planteas, Natalia, porque efectivamente en estos casos que hemos visto, por lo desconocido de esta pandemia, todas las medidas se están tomando en el momento. No se tiene una mirada preventiva de días, porque claro, se desconoce cómo funciona este COVID. Por lo tanto, pero lo que tú estás advirtiendo me parece tremendamente interesante, porque esto es un hecho. Van a comenzar estas reuniones que se hacen en los sectores rurales por el mundo mapuche, y que es parte de su tradición, y por lo tanto, si comenzamos a trabajar hoy día, tal vez en un mes más podamos tener un protocolo adecuado de conversación, de diálogo, de información, para que ellos entiendan de que se trata de una medida preventiva de salud y no una decisión de decir, no quiero que hagan guillatunes nomás. Exacto, y ahí es muy importante cómo se transmite el mensaje. Ya y tenemos la experiencia previa que para cuando fue el tiempo de Huachipanto, de Huaychipanto, efectivamente las autoridades lanzaron una campaña señalando que se viviera en casa, en familia. Entonces quizás ahora habría que retomar una campaña similar o pensarla, conversarla con dirigentes y autoridades tradicionales, qué se puede hacer, cómo se puede vivir una ceremonia que es tan importante para el pueblo mapuche en este contexto. Entonces creo que también ahí es necesario, claro, en la medida en que hay situaciones que se pueden previsualizar y por lo tanto tomar medidas anticipadas, hacerlo. También sabemos que hay muchas en las que no podemos anticiparnos porque es desconocido el virus, pero en lo que sí podemos, la idea es que podamos hacerlo lo más informado y dialogadamente posible, porque como bien señalaba
Miguel Ángel, el tema no es decir no hagan guillatún porque hay que prohibirlo, sino que estamos en un contexto, pero entonces tenemos que dialogar la mejor manera de sortear esta situación. Mire, Natalia, aquí en Chile nos hemos preocupado hasta de poner protocolos para los partidos de fútbol. Y ha sido tremenda discusión, desde casi el presidente de la República, pero todos los ministros han estado ahí haciendo eso. Y claro, yo, con todo el respeto que me merecen los seguidores del deporte y particularmente del fútbol, me parece que esto tiene una importancia mucho mayor frente a eso. Entonces, qué bueno, Natalia, que esté esta información y que ustedes la estén difundiendo. Agradecer, como siempre, el tiempo que nos das a este programa y que nos entrega estas buenas informaciones. Nos vamos a reunir otro día porque vi un artículo en un medio de prensa nacional que me parece interesante con el tema del eclipse. Es otra mirada, una mirada distinta. Así es que, gracias, Natalia, una vez más. Gracias a ustedes también por estos espacios para difundir también lo que hacemos como universidad. Que les vaya muy bien.